Bueno, vamos a hablar de la evaluación en disfonía ocupacional desde el enfoque de la Clasificación Internacional de Funcionamiento, Discapacidad y Salud. El enfoque ocupacional de la disfonía se ha incrementado por el crecimiento exponencial de actividades y profesiones que involucran el uso intensivo de la voz por periodos prolongados de tiempo, siendo 1/3 de la población mundial la que está en riesgo de padecer disfonías, abarcando usuarios tanto de voz hablada como de voz cantada. Debemos hacer una distinción entre los que recibieron un entrenamiento específico de su voz, considerándolos profesionales, tales como cantantes o actores, y aquellos que no recibieron un entrenamiento vocal específico, pero que usan su voz como herramienta de trabajo, tales como docentes o telefonistas. La carga vocal excesiva determina la cancelación de actuaciones, licencia laboral, periodos de reposo y de rehabilitación, pudiendo llegar a la necesidad de abandonar la carrera en el caso de cantantes o de pasar a tareas pasivas o incluso jubilarse en el caso de docentes. Entonces, esta disminución de trabajo como consecuencia de la disfonía llevará a la restricción de actividades diarias y de la función social, con detrimento de la calidad de vida, mayores niveles de estrés por tal deterioro, y a su vez, para los empleadores de estos usuarios, se generará el problema del ausentismo y necesidad de suplencias con los costos derivados, lo que incluye tratamientos médicos para el usuario dañado y eventuales demandas de indemnización. En Argentina se sanciona la Ley 24.557 sobre riesgos del trabajo en 1996. Desde ese momento se considera a la disfonía como enfermedad profesional de la voz, para distinguir, por otro lado, a la enfermedad profesional de las enfermedades inculpables, que son aquellas no relacionadas con el trabajo. Entonces, la enfermedad profesional se define como aquella enfermedad probablemente relacionada al trabajo, tales como ya dijimos, docentes, cantantes, actores, telefonistas, oradores, y los distinguimos de las enfermedades inculpables cuyo origen no se relaciona al trabajo. En el año 1992, la OMS publica la 10ª Clasificación Internacional de Enfermedades, que registra los diagnósticos con códigos en forma sistemática a los fines epidemiológicos. Contiene alrededor de 55.000 códigos únicos para las diferentes enfermedades. En el caso puntual de la disfonía, considera aquella que se intensifica durante la jornada de trabajo y que recurre parcial o totalmente durante los periodos de reposo o vacaciones, sin compromiso anatómico de las cuerdas vocales. Está haciendo clara referencia a las disfonías funcionales. En segundo lugar, la disfonía persistente que no remite con reposo y que se acompaña de edemas, nódulos u otras patologías en las cuerdas vocales. Aquí ya hace referencia a lesiones cordales. En tercer lugar, las actividades laborales que pueden generar exposición son maestros, profesores, actores, cantantes y otros trabajadores de artes y espectáculos, y también telefonistas. La CIE utiliza un código alfanumérico con una letra y 3 números, y tenemos los códigos J37 y J38 para patologías de laringe. Aquí lo vemos en este cuadro. Y el código R49 para otros síntomas y signos que involucren habla y voz. Vemos el modelo teórico de la CIE, que es bastante simple.
etiología lleva a una patología que a su vez lleva a la consiguiente manifestación. Para dar un marco legal a las enfermedades profesionales, en la mayoría de los casos se utilizan los criterios que provienen de consenso de expertos por la falta de evidencia disponible. Se parte de las disposiciones de la Organización Internacional del Trabajo y las leyes establecidas en base al sistema de riesgos profesionales. Para la Organización Mundial de la Salud y para la Organización Internacional del Trabajo, los docentes constituyen la primer categoría profesional en riesgo de contraer disfonías por el uso de la voz proyectada. Las estadísticas de mortalidad de los países se basaban en la Clasificación Internacional de Enfermedades, en la CIE, hasta que en el año 1980 surge la Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías con carácter experimental como complementaria de la CIE para proporcionar un marco adecuado para codificar todo lo concerniente a salud. Esta clasificación considera como deficiencia a la pérdida o anormalidad de una estructura o función a nivel del órgano, por ejemplo, un pólipo en cuerdas vocales. Considera discapacidad a la limitación de la tarea generada por la deficiencia, pero ya a nivel del individuo. Por ejemplo, el docente con pólipo cordal que no puede dar clases por su lesión. Y considera minusvalía, hándicap, al impacto de la deficiencia o discapacidad en el funcionamiento social, la desventaja social, ambiental o económica. Por ejemplo, en el caso mencionado, si la persona debe dejar de dar clases por su patología cordal, este sería el hándicap que le trae la deficiencia. Pero el impacto que genera en el sujeto la alteración vocal puede llegar mucho más lejos que el cambio visible en la estructura laringea. Dos individuos con similar grado de lesión pueden llegar a diferentes grados de discapacidad y diferentes hándicaps. Por ejemplo, frente a dos personas que tienen una cicatriz postquirúrgica en cuerda vocal. Vamos a pensar en un GRB 212, es decir, una disfonía de grado moderado con aspereza leve y con soplo 2. Una es docente de música y la otra es docente de plástica. Ambas trabajan en escuela primaria. La docente de música necesita usar su voz cantada en clase, lo que se dificultará por la cicatriz, mientras que la docente de plástica podrá regular más la cantidad de uso. Si bien las dos tienen discapacidad, el grado es mayor en el caso de la docente de música, y las posibles variaciones individuales de hándicap dependerán de los diferentes funcionamientos social, ambiental y económico de las docentes. Tal vez la docente de música, para disminuir la discapacidad, podrá trabajar en clase con voces grabadas de otra persona, pero no podrá usar su voz como guía en el aprendizaje musical de los niños. Ambas podrán recurrir al uso de micrófono para evitar el uso de la intensidad. Este ejemplo evidencia que era necesario aún contemplar, para evaluar la voz ocupacional, contemplar las diferencias de funcionamiento. Entonces, la OMS revisa el modelo desde el año 1993 hasta el año 2001, año en el que surge la CIEDDM2, la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud, conocida también como la CIF, en la que el término funcionamiento se incorpora como un término neutro
paraguas que abarca la función y la estructura corporal, la actividad y la participación. El término discapacidad abarca deficiencias, limitaciones en la actividad y restricciones en la participación, lo que antes era el hándicap. Y se incorpora al título, y esto es muy importante, el término salud, para enfatizar el hecho de que la CIF se concibe dentro de un marco conceptual que evalúa salud y estados de salud. Aquí en esta diapositiva podemos ver la comparación de los dos modelos y cómo este modelo nuevo de la CIF considera los estados de salud. Entonces, la CIF considerará a la deficiencia como un problema en las funciones o estructuras corporales, por ejemplo, la disfonía por una lesión cordal, que llevará al paciente a un tratamiento médico. La limitación en la actividad es la dificultad que tiene el individuo para realizar alguna tarea, por ejemplo, dar clases, lo que lo llevará a la rehabilitación o educación de la voz. Y la restricción en la participación es el problema que experimenta el individuo en una determinada situación vital. Por ejemplo, el maestro quiere pedir silencio elevando la voz, pero su disfonía no se lo permite. Todo ello en función de factores ambientales constituidos por el ambiente físico, social y actitudinal en el que la persona vive y conduce su vida. Esto implicaría la descripción de entorno en el que ejerce el maestro su función, la acústica del lugar, la temperatura, el clima del trabajo, etc. Y los factores personales que no están clasificados en la CIF. Es decir, los antecedentes de la vida del sujeto relacionado con aquello que no forma parte de una condición de salud o estado de salud, tales como su composición familiar, sus hobbies, sus estudios, etc. Aquí vemos entonces la comparación entre la clasificación vieja y la clasificación nueva, la CIF. Lo que podemos notar es que mientras que la clasificación anterior es un modelo organicista centrado en el individuo y que considera solo la discapacidad, la CIF es un modelo biopsicosocial que redefine a la discapacidad y considera el contexto ambiental y personal, describe otros estados de salud posibles considerando capacidades y cualidades. Pero, lamentablemente, el diagnóstico de la disfonía ocupacional continúa siendo organicista, sin aprovechar las ventajas que nos proporciona el nuevo modelo de la CIF. CIE y CIF son complementarias. Las enfermedades con sus códigos se describen en CIE y luego se puede evaluar el funcionamiento desde la CIF. Cabe destacar que se está trabajando en la CIE 11, que será completamente electrónica, mucho más fácil de usar, y entrará en vigencia en enero del año 2022. Se puede entrar a este link e incluso se puede colaborar en línea con la elaboración de esta nueva clasificación que luego reemplazará a la CIE 10. La CIF se emplea en todo el mundo en ámbitos no solo clínicos, sino también de investigación, de estadística, epidemiología, política social o educación, entre otros. A pesar del apoyo de la OMS y del apoyo científico, sigue siendo objeto de controversia y de reticencia por parte de profesionales sanitarios, en gran medida por la falta de formación en su uso, también por la complejidad de sus definiciones y la escasa aplicabilidad de la clasificación en toda su extensión, ya que consta de más de 1.400 categorías, son alrededor de 1.454 categorías. Aquí vemos toda la disposición y cómo existen muchos niveles para cada uno de los capítulos. Aquí vemos que utiliza prefijos para identificar los componentes, por ejemplo, la B
para funciones corporales, la S para estructuras corporales, pueden leer los demás prefijos y podemos ver en el cuadro de abajo cómo se utilizan los dígitos correspondientes al capítulo y a los distintos niveles. Por lo cual, si nosotros queremos categorizar alguna enfermedad o patología, debemos utilizar todo este sistema de clasificación. La descripción del funcionamiento, usando la CIF, incluye puntuar las distintas categorías con la ayuda de calificadores que registran la presencia o severidad de un problema en una escala de puntuación con 5 opciones de respuesta de 0 a 4. Así, por ejemplo, un problema puede suponer una deficiencia, una limitación o una restricción que puede calificarse desde 0, no hay problema, con un porcentaje cuantitativo de 0 a 4%, leve, problema leve de 5 a 24%, 2 para problema moderado de 25 a 49%, 3 para problema grave o severo 50 a 95% y finalmente 4 para un problema total 96 a 100%. Cuando no se especifica, estos son los códigos, los calificadores que se utilizan. Una iniciativa para facilitar el uso de esta clasificación fue el desarrollo de la CIF Checklist, que tiene 125 categorías, y los core sets o conjuntos nucleares, que son un conjunto mínimo de categorías, lo más pequeño posibles, para describir alguna patología específica. Al día de hoy se han desarrollado core sets para distintas condiciones de salud. Dentro de los ya aprobados existen, por ejemplo, núcleos básicos para condiciones musculares, para condiciones cardiovasculares, oncológicas, depresión, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ictus, lesión medular, diabetes mellitus, etc. Pero no hay core sets para alteraciones de voz. Aquí vemos el link para poder acceder a los core sets. Los core sets entonces permiten una mejor operabilidad de la CIF. Allí ustedes pueden seleccionar los ítems que consideran importantes según la patología que quieren evaluar. Al seleccionarlos y cliquear en enviar la selección, van a poder armar un formulario que va a contener todos aquellos ítems que van a ser importantes para la patología que ustedes quieren evaluar. Los core sets identifican qué aspecto medir, pero no indican la forma de realizar la medición, es decir, que no sustituyen a los instrumentos de medida ya existentes. Para evaluar al paciente disfónico, nosotros consideramos la propuesta de la Sociedad Laringológica Europea, que utiliza el protocolo de evaluación estándar que incluye la laringoestroboscopía, el análisis perceptual con la escala Her-Bass, el análisis acústico de la voz, el análisis de la eficiencia aerodinámica con el tiempo máximo de fonación y la autopercepción del paciente con el Voice Handicap Index. El gran aporte que implica el uso de la CIF, en este caso para evaluar la disfonía ocupacional, lo podemos ver en el modelo vectorial del perfil de funcionamiento, en el que el vector funcionamiento es resultante de la sumatoria de otros vectores, cada uno de los cuales representa estructuras o funciones específicas, como la capacidad de realizar distintas tareas en un contexto diverso, que al analizarlos por separado, nos otorgan una visión sesgada e incompleta, que es lo que viene ocurriendo hasta hoy en el caso de la disfonía. Pero al analizarlos en conjunto, nos dan una visión integral e integradora de la interacción entre los componentes para poder determinar el funcionamiento de un individuo.
Vamos entonces a analizar el caso clínico que les presento. Una paciente de sexo femenino, 32 años, docente de música en escuela primaria. Denuncia la disfonía a su aseguradora de riesgo de trabajo y refiere que esta disfonía es de 2 meses de evolución. El otorrinolaringólogo la diagnostica mediante nasofibrolaringoscopía y dice que la paciente posee nódulos en cuerdas vocales. Se indica que realice tratamiento fonoaudiológico y se controla por mes la evolución. Según la CIF, los factores contextuales internos son la edad, el sexo, la biografía personal, la educación, profesión, esquemas globales de comportamiento, carácter y aspectos psicológicos. Se consignan. Y también se consignan factores contextuales externos, que son los ambientales, cuantificado en escala negativa como barrera y en escala positiva como facilitador. Realizamos entonces nuestra evaluación fonoaudiológica y luego se procede a seleccionar aquellos núcleos básicos que pueden relacionarse con trastornos de voz y se vuelcan en ellos los datos cuantitativos y cualitativos obtenidos. Esto puede realizarse manualmente escribiendo junto a cada evaluación realizada el código correspondiente. Por ejemplo, yo podría escribir B2801. La paciente tiene un dolor de cintura escapular que es evidente a la palpación y B implica el componente de la función corporal, 2 implica el capítulo de funciones sensoriales y dolor, 80 corresponde al segundo nivel, 1, tercer nivel, dolor en una parte del cuerpo. Otro ejemplo, medimos GRB de escala Gervás, tiempo máximo de fonación, índice S vocal, incoordinación fonorrespiratoria. Hacemos todas estas mediciones y podemos considerar B310 para codificar, siendo B componente función corporal, 3 capítulo voz y funciones de habla, 10 segundo nivel correspondiente a funciones de la voz. Pero también la otra opción es acceder online a la página de la CIF que permite crear este formulario, como les comenté antes. Nosotros vamos seleccionando las categorías que corresponden y se va a generar el formulario en donde nosotros vamos a poder generar esta codificación. Bueno, acá lo que estamos viendo es el formulario que se generó cuando hemos seleccionado los ítems del formulario que les mostré. Entonces, por ejemplo, como antes decíamos que podíamos ingresar manualmente estos códigos, vemos aquí B2801, el ejemplo anterior, dolor en una parte del cuerpo, está marcado como deficiencia moderada y, como ven, también se colocan las fuentes de información de la que procede esto, en este caso de la historia clínica, del cuestionario reportado por el paciente, pero también del examen clínico realizado. Y se describe el problema: palpación, contractura cintura escapular, hiperfunción perilaringia. Aquí abajo también vemos cómo se evaluó GRB, tiempo máximo de fonación, índice S vocal, incoordinación fonorrespiratoria y cuál es la fuente de información. En este caso es el examen clínico realizado y también la historia clínica del paciente. Y se puntúa como 2. También aquí vemos un ejemplo de cómo se consignó velocidad de habla, taquilalia, la fuente de información nuevamente consignada, y aquí abajo vemos funciones alternativas de vocalización y describimos, por ejemplo, el rango tonal de la paciente entre 175 y 415 Hz, se refiere la pérdida de falsete, se conserva el registro vocal fry y aquí se describen las funciones. La CIF es la que describe las funciones que se evalúan en este ítem. Se la puntúa también como moderado. Estos son
de los ejemplos porque el formulario creado es bastante extenso en función de todo lo evaluado en la paciente. En este caso vemos también cómo se puntúa lo relativo a funciones respiratorias, se describe el problema, respiración alta, bucal forzada, fatiga por falta de aire, y aquí lo relativo a el tono muscular, hipertonía músculos perilaringios, hiperfunción generalizada, craqueo laringio disminuido. Para cada una de las evaluaciones se genera un número que tiene que ver con el nivel de esta deficiencia, que en este caso es moderada, un 2. De tal manera, una vez que uno completa todo el formulario, finalmente se crea el llamado perfil categórico CIF, que permite tener una visión gráfica y objetiva del perfil de funcionamiento del paciente, detalla las categorías evaluadas y permite graficar la magnitud del problema. La D, en este caso, hace referencia a desempeño y la C a capacidad. Y aquí vemos los niveles que se determinaron, 0, 1, 2, en este caso es una deficiencia moderada para todas estas funciones corporales. Luego acá tenemos una deficiencia leve, 1 para lo que son las estructuras, y así sucesivamente. Consideramos entonces para concluir que el uso de la CIF aplicado a la disfonía ocupacional requiere del desarrollo de corsets específicos a partir de la investigación y el consenso de la comunidad científica.